Aquí comienza Diálogos para el éxito empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Diálogos para el éxito empresarial, un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de las condiciones y del entorno que viven las empresas, quienes siempre buscan mantener una competitividad que derive en su sostenibilidad. Esta serie de conversaciones toman vida mediante la participación de directivos, empresarios, emprendedores y en general personalidades que activamente son capaces de innovar, construir, generar disrupción, buscando siempre dar sentido al quehacer organizacional. De modo que te invito a escuchar estos diálogos en la pretensión de que sean de utilidad para tu propio manejo empresarial y sobre todo que coadyuve a establecer un criterio para dirigir. Así que, bienvenido, un gusto iniciar y saber que nos acompañas en estos diálogos para el éxito empresarial que semana a semana te esperan brindándote elementos útiles y de valor. Y me siento muy orgulloso con este primer episodio, dado la importancia del invitado que hoy día nos acompaña. Veamos de quién se trata. Leopoldo Leiva Castañeda es rescatista de empresas desde hace más de 35 años, en los cuales ha colaborado en forma operativa como director general, miembro del Consejo de Administración y como consultor. Es ingeniero mecánico y eléctrico por la Universidad Iberoamericana, obtuvo un MBA en el IPADE, ha sido profesor de diversas materias en la maestría de administración del ITAM por más de 25 años, dando la cátedra de rescate de empresas en crisis. Es consultor y miembro del Consejo de Administración de diversas empresas y organizaciones, parte fundamental hoy en su quehacer cotidiano. Es socio de Imexcorp, que desde hace 30 años se ha dedicado principalmente a llevar a mejor posición de utilidades a estas empresas cuando los dueños no están contentos con la posición de resultados que tienen actualmente. Leopoldo, bienvenido. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. Bien, pues dado este contexto que hemos planteado de quién es Leopoldo y aquello a lo que se dedica, me gustaría iniciar a partir de lo siguiente, Leopoldo. Hablamos de un mundo real, un mundo en el que las empresas pasan por problemas y en algunos casos inclusive llegan a crisis desafortunadamente. Tú has dedicado prácticamente toda tu vida a esto. ¿Cuál es tu visión al respecto, Leopoldo? Mira, Miguel, como tú lo sabes, yo me he dedicado a las empresas en crisis por los últimos 35 años. Y así hemos escrito un par de libros. Este libro que lo acabamos de escribir el año pasado, que se llama Rescate de Empresa en Crisis, y este mismo que habíamos escrito hace 25 años, Rescate de Empresa en Crisis. En este libro hemos puesto los conceptos importantes que realizamos para el rescate de empresas. Los conceptos básicos. En la última edición aclaramos algo de la primera edición, sacamos casos nuevos y está a la venta ya en cualquiera de las librerías importantes. También para el rescate de empresas en crisis hemos tocado muchos temas, ¿no? Desde los muy generales hasta los problemas de las empresas. ¿Cuáles son los macro problemas? Y así entrando en tema ya contigo, podemos ver a qué nos dedicamos en el rescate de empresas en crisis o al manejo de las empresas. Y principalmente es formar un consejo de administración, ¿no? Y un poco, ¿por qué formamos el consejo de administración? Primero, hay un proverbio árabe que dice, toma consejo de los viejos, pero también de los jóvenes, ¿no? Entonces necesitamos hablar con los jóvenes, necesitamos con los viejos, ver cómo va la empresa. Vamos viendo semanalmente el desarrollo de la empresa en la parte de operación, pero los consejos de administración se reúnen o trimestralmente o mensualmente. Y ahí revisamos estados de pérdidas y ganancias, pero desde luego cuál es la conducción de la empresa de ese mes o de ese periodo, ¿no? Se revisan si se ganó o no se ganó dinero,
se revisa cuál es el plan estratégico y si lo vamos cumpliendo poco a poco, ¿no? Cómo vamos avanzando dentro del plan estratégico y principalmente preguntamos al director general qué le quita el sueño, ¿no? ¿Qué le está quitando el sueño al director general? Y en algunas ocasiones es una nueva bodega que hay que tener porque ya no cabes en la fábrica y ahí tienes el CEDIS, y si puedes mover la fábrica a un lugar donde tengas mano de obra, o si lo que hay que mover es el CEDIS. Déjame interrumpirte ahí un momento, Leopoldo. Entendería que, dada esa condición de rescate, es un contexto muy particular, y cuando te das a la tarea de conformar el Consejo de Administración y evidentemente participar en él, pues hay situaciones que quien dirige el negocio es posible que de inicio no haya estado viendo, y de ahí viene la contribución de ustedes. Entonces nos hablas ahora de esta serie de reuniones de seguimiento, de control, de aporte de nuevas ideas. ¿Cómo es que cambia esta visión en quien está dirigiendo el negocio, que seguramente traes vicios, que seguramente se ha bloqueado para poder ver oportunidades en función de lo que tú señalas ahora? Sí, muy interesante lo que planteas, Miguel. Desde luego, para conformar un consejo de administración nuevo, quien está pidiendo el consejo seguramente serán los accionistas, Okay. o el director general, para la mejor conducción de la empresa. Pero ellos tienen que estar de acuerdo, porque si no, no funciona. Entonces, cuando un accionista es director general y además opera mucho dentro de la empresa, le sirve el consejo de administración para tener un espejo de ideas en el consejo. Okay. De pronto no puedes tomar una decisión clara como de la que estábamos hablando, si cambias o no la fábrica, si cambias el CEDI. Entonces, al tener más personas pensando sobre una idea, enriquece. No es que tome la idea de los consejeros, sino que estos se enriquecen, desde luego, por su background, ¿no? O sea, qué se ha vivido dentro de las empresas en los cambios, y entonces se platica, se enriquece la idea y se toma una decisión. Entonces, desde luego, para la formación del consejo hay que tener apertura de nuevas ideas, Okay. y que los vas a escuchar y que los vas a confrontar. Y al mover estas ideas en la cabeza de quien está en la dirección general, es como aporta el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, este es el planteamiento que se hace, que le quite el sueño al director general. Y puede ser, como decíamos, el cambio de una planta, o el cambio de un CEDIS, o pueden ser los márgenes, o puede ser que hayan caído las ventas. Se vuelve, dada estas ideas que compartes ahora, se vuelve eventualmente operacional la intervención o la participación propiamente del Consejo de Administración hacia el director general y el manejo de la empresa. Mira, en general no queremos que sea operacional, Okay. sino más bien de planeación estratégica y de seguimiento de la empresa mes con mes, o trimestre con trimestre, o año con año. Pero en algunas empresas sí entra el Consejo de Administración en un poco a la parte operativa, ¿no? Se podría hablar hasta con los gerentes de ventas, directores de ventas, vicepresidentes de ventas o de operaciones. En algunas ocasiones sí se vuelve un poco operativo, pero no es la razón del Consejo de Administración de operar. La razón del Consejo de Administración es nombrar director general. Okay. Y una vez que nombras al director general, prácticamente has resuelto la parte importante del consejo. Cuando tienes un buen director general, a lo que te dedicas en el consejo es a que lleve bien la empresa. Apoyarlo, me imagino. Sí, desde luego apoyo, pero ver que la empresa crezca, ver que la empresa genere utilidades, básicamente para que tenga trascendencia. Y estos dos son los grandes motores. Entiendo entonces, justo en lo que acabas de señalar, que un aspecto vital es la parte financiera. ¿Cuál es el rol de un consejo para ayudar a mejorar las utilidades y la trascendencia de la empresa? Mira, qué bueno que tocas este tema de la parte financiera. La parte financiera es fundamental en
los consejos de administración y hablemos los que reportan trimestralmente, ves cómo fue la empresa en el trimestre. Desde luego, si generó utilidades o no. Después, si creció la venta o no creció la venta. Desde luego, el margen, cómo está el margen. Ahora con estas turbulencias que hemos tenido en los últimos años, los márgenes se han movido, desde luego por el dólar, desde luego por la pandemia, desde luego por el abasto de las materias primas que han tenido subidas fuertes, pero también bajadas cuando han tenido menos oferta las fábricas o ha caído la demanda, ¿no? Al movimiento de la oferta y la demanda, los precios han seguido, quizás en algunas materias primas a la baja. Entonces, esto modifica al margen bruto, ¿no? Si tú tienes ya un precio de mercado donde estás ofreciendo, donde los compradores están acostumbrados a un precio o están decididos a pagar por cierta mercancía un valor, si te suben las materias primas, se aprieta el margen, ¿no? Hay que repercutirlo en precio o tener eficiencias dentro de la operación para recuperar el margen. Por eso Perdóname, no, al contrario, discúlpame, Leopoldo, que seguramente esto es algo que es aún más vital, ¿no? Yo recuerdo en algunas conversaciones anteriores contigo, el cómo tú enfatizas el hecho de esta cuestión del margen, de la rentabilidad, mucho más que las mismas ventas, ¿no? Porque por ahí te he llegado a escuchar este pronunciamiento, hay quien mientras más vende, más pierde, ¿no? Entonces la gracia está en cuidar ese margen, ese manejo, decías al final de tu comentario, esa eficiencia operacional. Sí, desde luego. Repito un poco, los estados de pérdidas y ganancias hay que verlos de abajo para arriba. Primero, ¿qué utilidad se generó? ¿No? Nosotros en las empresas, cuando estamos en rescate, en algunas veces la utilidad es muy baja o pérdidas. Entonces hay que entender cómo podemos dar vuelta a la empresa y que genere más utilidad, ¿no? Desde luego enfocarnos dónde estamos generando el margen y cuánto se está vendiendo. Desde luego, si estás perdiendo, como es el caso que tú nombras, entre más vendes, más pierdes, Claro, ¿no? claro. O puede ser que ya rebases el punto de equilibrio y entonces dé la vuelta y tengan utilidades, porque también una salida importante en las empresas es vender más, ¿no? Nosotros cuando analizamos una empresa y la parte de demanda está resuelta, la mitad del rescate está hecho. Es uno de los factores para determinar si la empresa es viable en términos de rescate. Sí, desde luego. Hay 3 factores importantes. Nosotros cuando vemos una empresa, cuando hacemos el diagnóstico para ver si puede ser rescatada o no, hay 3 factores importantes. Uno, mercado, desde luego, que dentro del mercado internacional tengamos una viabilidad, dentro del mercado nacional seamos viables, porque a lo mejor hay productos que no viajan bien, ¿no? La varilla para las construcciones no viaja bien, pero las joyas viajan bien, ¿no? Entonces hay que ver el mercado internacional y el mercado nacional como puntos importantes. Desde luego también producto, que en el producto tengamos calidad y precio. Y desde luego que permita competir. Que permita competir, ¿no? Si no tienes precio por mucha calidad que tengas, es difícil competir. Y por último, ver recursos. Y ahí recursos lo hemos dividido en 2. Uno, humanos. ¿Quién va a llevar adelante todo la gestión de la empresa? ¿Quién va a vender? ¿Quién va a abrir la puerta? ¿Eso es know-how, Leopoldo? O sea, ¿tendrá que ver con know-how o hablas más desde las personas, recurso, desde el punto de vista de tener la estructura que te permita llevar adelante las tareas y funciones? Desde luego es desde la estructura, pero hay muchas empresas que sí tienes que tener oficio, ¿no? Si no tienes el oficio para extruir, pues es muy difícil llevar una fábrica de extrusión de mangueras, de cables eléctricos, de monofilamentos. Hay que tener el oficio de extrusión, un poco el know-how, como tú lo dices. Pero en general lo que hay que ver en recursos son los recursos humanos, la estructura que va a llevar adelante la empresa. Y por último, en recursos dividimos los monetarios, porque luego también hace falta meter dinero a las empresas.
Y de pronto ves estados financieros que les hace falta dinero. Hay problemas que no se resuelven si no es con dinero. Muchos otros sí. Hay que acomodar las empresas, las estructuras, los productos, los mercados, pero muchas veces hay que inyectar dinero para el capital de trabajo o para crecer la empresa, ¿no? Bien, bien. Yo te interrumpía, Leopoldo, y quizás nada más para no dejar ahí sin cerrar el aspecto financiero. ¿Alguna otra consideración desde el punto de vista, si bien ahora mismo comentabas esos recursos monetarios que son necesarios, pero algún otro aspecto que haya que cuidarse desde las utilidades y la rentabilidad de esos negocios que reiteraría, vienen de crisis, vienen de una situación compleja y que hay que atender y que pensaría yo, tú eres el experto, que en lo inmediato pues seguramente no será tan simple como que pase un fin de semana para darle la vuelta a esos aspectos. ¿Habría alguna otra consideración? Reitero, desde el punto de vista utilidades, rentabilidad y las mismas ventas, como has señalado. Sí, mira, lo que hay que enfocarse muy claro es al margen bruto. Ok. Hacer dinero Ya. ahí exactamente en el margen bruto. Tener utilidades desde el margen bruto. Bien. Ya luego los gastos de fabricación, los gastos de administración, los gastos de venta, tendrán que ser absorbidos por el margen bruto y también por el volumen del mercado. Pero es importantísimo entender que estamos haciendo dinero desde el margen bruto, ¿no? Y también en la parte financiera, tal y como estamos hablando, después de ver las utilidades, nos tenemos que enfocar a la estructura de la empresa, ¿no? Y por la estructura es el balance. Y dentro del balance tendremos que ver activos y pasivos y capital, pero una vez viendo el lado derecho del balance, donde están pasivos y capital, ver qué tan apalancada la empresa está, ¿no? ¿Cuántos centavos de cada peso son del capital, son nuestros, y cuántos son de terceros, ¿no? Ver si estamos 50-50, o quizás estamos 70 de capital y 30 de pasivos, o al revés, tenemos 30 de capital y 70 de pasivos. Mucho apalancamiento, y revisemos la estructura, ¿no? Un poco de quién es el dinero que está en la empresa. Y una vez que ya tenemos claridad en cuanto a la inversión, si es de terceros o propia, ver dónde está ese dinero, en el activo, ¿no? Del lado izquierdo ya del balance, ver si dentro de todo el activo es un activo fijo o es un activo circulante, ¿no? En general podríamos decir que mitad y mitad, porque siempre hay activos fuertes, maquinarias, patentes, y también el activo circulante es importante. Y dentro del activo circulante, desde luego, hay que tener caja, Claro. ¿no? Y hay que tener dinero para hacer cosas en los negocios, pero también hay que revisar la cartera de clientes. Y también hay que revisar los inventarios. Porque entendería que justo en algunos de los rubros que has venido señalando, se ha caído en una crisis producto de pues descuidos y alguna gestión inadecuada, y no lo cito desde el punto de vista de un mal hacer, sino simplemente pues de una administración que deja de ser efectiva, ¿no? Y entonces por eso hay que atender estos rubros como señalas. Sí, mira, hay que ver cuántos días tenemos en la cartera de clientes, Okay. ¿no? Si tenemos 90, si tenemos 60, si tenemos 30, si estamos vendiendo de contado, ¿no? No tanto el monto que tenemos en la empresa, sino ya los días. ¿Cómo juega esta dentro del? ¿Cuántos traemos? ¿Cuántos días traemos también en el inventario, ¿no? Y esta suma entre cartera e inventario es el dinero que tenemos que poner para el flujo de la empresa. Desde luego tenemos que voltear también al lado derecho a ver los proveedores, porque los proveedores ponen parte del capital de trabajo. Y entonces tendríamos que tener la suma de inventarios con cartera de clientes menos proveedores, y ahí tenemos realmente el capital de trabajo. Supongamos, ¿no?, que tenemos inventarios de 30, cartera de 60, de 90, y los proveedores nos dan 30, pues tendremos que financiar la empresa con 60 días. Es decir, si tú quieres vender un peso más, hay que poner 2 al capital de trabajo. Y hay que tenerlo muy claro, qué tan negativo es nuestro capital de trabajo, cuántos días hay que meter,
En general las empresas tienen capital de trabajo negativo, pero también hay empresas con capital de trabajo positivo, las que cobran de contado y toman plazo grande de los proveedores. Esto es importante, usarlo, ¿no? Y ahí podremos ver con estas ideas un poco la estructura de lo que hemos estado hablando, ¿no? Oye, cómo está la empresa en general, cómo están los pasivos y el capital, cómo están los activos, cómo está el capital de trabajo y desde luego la caja. Y hago énfasis un poco en la caja porque las empresas en crisis se manejan por la caja. Por eso hablamos del flujo, se manejan cuándo va a llegar el dinero o si hay suficiente dinero para crecer la empresa o para llevarla adelante. Muy bien. Leopoldo, no quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad, dado una vez más tu experiencia y este enfoque a rescatar empresas en crisis. Entiendo que en alguna medida buena parte de eso que tú has desarrollado tiene que ver con empresas familiares. Y entonces cuando nos has hablado del Consejo de Administración, del rescate de las empresas, me gustaría que nos compartieras justo desde tu experiencia. Cuando se trata de empresas familiares, un tema pues es propiamente la familia. ¿Pudieran los hijos ser valiosos para darle valor y generar patrimonio familiar a las empresas? Sí, mira, dentro de las empresas familiares tú ya estás tocando un tema de segunda generación, al menos puede ser tercera generación o cuarta generación, como estamos viendo hoy en alguna empresa. Okay. Pero los hijos son parte fundamental, sobre todo ya directores familiares de edad, ¿no? Y de edad yo digo que estén rebasando los 60. Y estos que están rebasando los 60 tienen hijos ya de 20 y muchos años, ¿no? Quizás 30, un poquito rondando los 30. Y estos pueden ser un gran apoyo para la empresa. Y aquí yo hablaría como de tres generaciones de hijos. Unos los que trabajan en la empresa desde el inicio. Son activos, miembros activos. Y que están trabajando en la empresa y que son un valor importante para toda la familia que estén dentro de ella. Okay. Porque no estamos viendo la empresa como un generador solo de utilidades, sino como un patrimonio de la familia, ¿no? Y estos pueden aportar mucho. Hay otros hijos que han trabajado fuera de las empresas y han desarrollado cierto oficio y que regresan a las empresas. Estos también son de gran valor porque traen conceptos de otras empresas, frescura seguramente también, de otras empresas. Claro, esa frescura de vender, esa frescura de comprar o de ver mercados en el exterior, ¿no? O ver partes financieras que no estamos tomando en cuenta. Pero también hay otros hijos que no están dentro de la empresa y no quieren estar dentro de la empresa, pero que tendrán como patrimonio la empresa. Claro. Y que lo pueden ver como accionistas. Sin tener una parte activa dentro de la empresa, son accionistas de la empresa y van a tener el patrimonio de ella. También ellos deben ser claros en el compromiso que tienen al ser accionistas y ver qué está pasando en la empresa y qué tanto quieren entrar o no a la empresa. Creo que es un tema gigantesco de las empresas familiares que podríamos tocar en otra ocasión así, en una plática o una charla como esta, pero eso da para otra charla completa. Seguramente, Leopoldo, y te lo agradezco mucho el que dejes abierta esa posibilidad para tener una futura conversación. Así es que por lo pronto me gustaría agradecerte muchísimo, Leopoldo, ser quien inaugure, estrene no solo este primer episodio, sino este podcast Diálogos para el Éxito Empresarial. De mi parte, aprecio mucho tu aporte, tu visión. Estoy seguro que también quienes nos escuchan, nos ven, así lo sienten, ya que enriqueces justamente su visión para poder hacer mejor empresa. Te invitamos a ser parte activa de este podcast. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, compártenos tus comentarios, tus dudas, tus puntos de vista, desde luego tus críticas también son bienvenidas, así como tu propia visión de lo que se requiere para alcanzar el éxito empresarial. Desde luego, por favor, sugiérenos algunos temas, algunos tópicos que creas que son relevantes y de los cuales te gustaría establecer entonces un diálogo. No te olvides que también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.